La verdad nos hace libres. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes acá desde el Estudio 3 en el área metropolitana de Nueva York, y con un saludo muy especial a nuestra audiencia acá en los Estados Unidos y en Latinoamérica, que nos acompaña semana a semana. Y como es habitual, traemos para su consideración un tema de carácter internacional o regional que esperamos sea de su interés. Esta vez vamos a hablar sobre México. El recientemente elegido presidente de México, Andrés López Obrador, asume sus funciones en tiempos muy difíciles para su país. El primer mandatario de izquierda de México en más de 74 años, sí, 74 años, enfrenta casi de inmediato la falta de empleo bien remunerado, la campeante inseguridad que ha permeado la nación a niveles alarmantes y sus altos niveles de corrupción. Internacionalmente, López Obrador no solamente deberá navegar una relación dura y áspera con su vecino del norte de los Estados Unidos, sino también decidir si México jugará una vez más un rol protagónico en Latinoamérica. El pueblo mexicano ha expresado en las urnas una especie de mandato que ningún otro líder lo ha tenido en muchas décadas. Al mismo tiempo, López Obrador demanda de su pueblo abrazar el interés colectivo sobre el individual. Para hablar sobre todos estos temas, hemos invitado al periodista mexicano Leo Peralta, que tiene la responsabilidad para varios medios de explicar qué es lo que sucede en México, tanto en idioma español como en idioma inglés. Esta es su reseña. Leo Peralta es un periodista nacido en la Ciudad de México y quien desde inicios de siglo ha ejercido el periodismo en medios mexicanos, como las revistas Cambio y Expansión, en el sitio web cnnmexico.com, en el diario Milenio y más recientemente en The Huffington Post México, donde funge como reportero en asuntos nacionales. Además, es bloguero de opinión. Bueno, qué gusto estar nuevamente de retorno y acá en compañía del periodista Leo Peralta, alguien que estimamos mucho acá en la casa. Cuando tenemos algún tema complicado sobre México, sabemos dónde acudir. Él es extremadamente didáctico y tiene información de primera mano y información fresca, así que vamos a abordar con él este tema que, digamos, tiene tantísimas aristas. Vamos a comenzar saludando a Leo y haciéndole la primera pregunta. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Bueno, queremos preguntarte, a criterio de algunos historiadores mexicanos, han pasado 78 años desde que tienen un primer presidente realmente de izquierda. ¿Por qué se dio ese fenómeno en México el 2018? Más de 50 millones de votantes hicieron escuchar su voz en esta elección presidencial y dieron una especie de mandato rotundo. De hecho, es bastante inusual lo que ha sucedido. Como tú bien comentas, esto rompe una larguísima cadena de gobiernos relativamente conservadores, gobiernos de centro derecha, centro progresistas, que se extienden desde la década de 1920, cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que fue a su vez el antecesor del PRI, que gobernó hasta el año 2000, y posteriormente dio pie a dos gobiernos sucesivos del Partido Acción Nacional, más de centro derecha, luego a un gobierno del PRI de regreso de entre 2012 y 2018, y ahora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el ticket de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, perdón. Ahora bien, esto sucede en buena medida por temas que más que históricos tienen que ver con coyunturas muy precisas. Como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, la violencia en México se ha convertido en un problema de índole gravísimo. Como comentábamos y debatíamos, no sabemos si estamos ante el conflicto más violento del mundo, si México es el país más violento del mundo, pero sí está en una situación muy grave de violencia. La violencia no solamente expresada en términos de homicidios, sino en términos de delitos que afectan la vida de la gente. Delitos que van desde el secuestro, la extorsión, el robo. Básicamente la gente, por un lado, se dio cuenta que por lo menos los regímenes tanto del PAN, que ya había ocupado 12 años la silla presidencial, como el PRI, que había gobernado los últimos 6 años, ya no tenían nada que ofrecer al respecto. Andrés Manuel López Obrador ofrece un nuevo enfoque
un enfoque basado en lo que él denomina ir a las causas sociales y económicas de este problema para combatirlo, más que lo que se había hecho en los últimos 18 años, que había sido un enfoque más de línea dura, más de ir a atacar con armas, con soldados, con policías. De hecho, el expresidente Felipe Calderón en 2006 fue el que inició formalmente el primer operativo militar para la seguridad pública, y a partir de ahí pues los militares se han convertido en eje fundamental de la seguridad, y al mismo tiempo pues se ha incrementado la violencia. Ese podría ser el primer tema. El otro es el tema del desarrollo económico. México no ha tenido una crisis económica por lo menos desde 1995, 96, cuando fue la famosa la crisis del efecto tequila, que se le denominó en aquel entonces. La economía mexicana ha sido relativamente estable, pero su crecimiento ha sido bastante mediocre, por así decirlo. Se ha crecido 2%, 1.5%. El crecimiento ha sido muy decepcionante. Se han realizado muchas reformas económicas en los últimos años, reformas al sistema financiero, al mercado de las telecomunicaciones, reformas al sector energético, que aquí en México fueron extremadamente complicadas dado la importancia simbólica y económica que tiene el petróleo para México. Incluso esas reformas fueron aprobadas, y realmente hasta el día de hoy los resultados pues son bastante magros, por así decirlo. Se prometió, es la administración que terminó en diciembre, prometió que la reforma energética iba a implicar una disminución en los costos de los combustibles, y su tarjeta de presentación fue todo lo contrario, un incremento de hasta el 20% en el precio del gas y de la gasolina en los días posteriores a la liberalización o la entrada en vigor de estas reformas. Es decir, la gente se dio cuenta de que tanto el PRI como el PAN, que habían sido los partidos que habían dominado la escena política, ya no tenían nada que ofrecer, y pues básicamente el electorado decidió irse por una oferta totalmente diferente, basada en un ataque a los factores sociales y económicos detrás de estas crisis, pero además con una persona como Andrés Manuel López Obrador, que se le ha catalogado de muchas maneras. Se ha dicho que él es un apóstol, que es un hombre extremista, pero es un hombre que rompe con el esquema de los políticos mexicanos, por lo menos desde mediados o principios incluso del siglo XX. Es un hombre que, como seguramente ya sabrán tus televidentes, es un hombre que no utiliza escolta, viaja en un vehículo sin blindar. Su primera decisión de gobierno fue cerrar la residencia oficial de Los Pinos, que es el equivalente a la Casa Blanca en Washington. Decidió convertirla en un centro cultural. Él sigue radicando en su domicilio particular. Sus oficinas las trasladó al Palacio Nacional que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, que había sido pues básicamente una instalación que solo se utilizaba para actos ceremoniales. Él la retoma como el lugar donde se ejerce la administración pública. Él ha pedido y se disminuyó el sueldo a la mitad, ha pedido a sus colaboradores que se disminuyan el sueldo a la mitad, incluso ha empujado reformas a la legislación para que buena parte de la burocracia en México gane sensiblemente menos. De hecho, pasó una ley muy controversial donde no hay ningún funcionario de gobierno que pueda ganar más dinero que el presidente de la República. Ha tomado medidas simbólicamente muy fuertes, como por ejemplo cancelar los seguros médicos privados que el Estado pagaba a algunos funcionarios. Es decir, ha sido un presidente que ha hecho muchas cosas que dependen mucho de esta idea de la austeridad. Él dice que incluso su decir es que el mexicano que debe aspirar a la justa medianía, que el político no debe estar para enriquecerse, que no debe de abusar de su poder público, lo cual en México los casos de corrupción han sido pues parte del escenario pues casi como las nubes, y ha sido la ineficacia de los gobiernos de poder combatir esto, y además gobiernos que incluso en lo personal no se han separado de esta idea, gobiernos donde era común ver presidentes municipales, es decir, el equivalente a los alcaldes, a bordo de camionetas blindadas, ver gobernadores en convoyes virtualmente de vehículos artillados. El presidente disponía de una flotilla de helicópteros, un avión particular, todo eso incluso el presidente lo ha vendido, ha dicho voy a prescindir de eso. El presidente viaja en aerolínea comercial como cualquier otro, hace la fila en el aeropuerto como cualquier otro ciudadano, pasa los controles de seguridad como cualquier otro ciudadano, lo cual es un mensaje extremadamente poderoso que probablemente le está ayudando para enfrentar las crisis que ahora vive el país y de las que hablaremos en algunos momentos. Bueno, has dado un panorama muy importante.
Parecería que los planetas se han alineado de manera correcta para que esto suceda. Han sido 70 y tantos años. Y creo que existen 3 decisiones claves que determinarán, por lo menos al inicio, el éxito del presidente López Obrador. Uno, la solución a la falta de empleo bien remunerado, respuesta a los altísimos índices de inseguridad que tú hacías referencia y una disminución de los altos niveles de corrupción. ¿Cómo se están abordando estos desafíos tan gigantes? Pues empecemos por el tema de la violencia, que al menos aquí en México es el tema y ha sido el tema más importante porque afecta la vida cotidiana de las personas. Se han hecho encuestas donde se registra que la mayor parte de los mexicanos, alrededor de 8 de cada 10 mexicanos, han modificado de alguna manera su forma de vida ante la inseguridad. Modificado sus rutinas de trabajo, sus rutinas de transporte, los medios de transporte que utilizan, la manera en la que realizan transacciones económicas. Es decir, ha cambiado, la violencia ha sido, yo creo que una de las fuerzas de cambio social más importantes que ha tenido México, por lo menos desde hace 10 años. Una vez dicho lo anterior, la forma que lo ha enfocado el presidente López Obrador ha sido, primero, extremadamente personal. Es decir, él se involucra, como lo comentábamos, él ha dicho, yo prescindo de estos símbolos de poder, de estos símbolos de derroche, y yo mismo pido a mis funcionarios y a los funcionarios que lo hagan. Él dice, y lo ha dicho múltiples veces, que la corrupción se combate como barriendo las escaleras, es decir, de arriba abajo. Su teoría dice que si la cabeza no es corrupta, los funcionarios de menor nivel no serán corruptos y se extenderá una suerte de cadena de honestidad. Está por verse si eso funciona. La verdad, hay mucho escepticismo en torno a eso, porque si bien sabemos que la corrupción es un problema que se combate de una manera más estructural, se requieren leyes, mecanismos de control del poder público. Respecto de la violencia, su enfoque es de más largo plazo, es un enfoque más basado en atender sobre todo a la población de jóvenes, que hay que decirlo, hay una cantidad enorme de jóvenes, se estima alrededor de 10 millones de jóvenes, que básicamente no estudian ni trabajan. Se les denomina localmente los ninis aquí en México, porque se dice que no estudian ni trabajan. Este grupo, y se sabe y se han hecho estudios sociales, que buena parte de las personas que ejecutan la violencia o que son víctimas de la violencia suelen ser personas jóvenes con educación hasta nivel secundaria, es decir, unos entre 6 y 8 años de educación total, y normalmente personas, hombres, que además viven en zonas marginales. Es decir, la apuesta de López Obrador es ir a darles a estos jóvenes apoyos para que estudien, apoyos económicos para que se puedan sostener mientras estudian. Y bueno, pues esa ha sido la primera fase para combatir la violencia. La otra mitad, que justamente ahorita está en proceso de aprobación por parte del Poder Legislativo, es la creación de una Guardia Nacional. En México ha existido, en la Constitución, siempre existió la figura de la Guardia Nacional, aunque se le visualizaba más como una suerte como de guardia rural, dedicada como a cuidar caminos, zonas relativamente aisladas del país. Aquí en México la propuesta del presidente López Obrador es tomar fuerzas federales que ya existen, tomar a la Policía Federal que ya existe, unirla con algunos cuerpos del ejército, como la Policía Militar y la Policía Naval, que dependen respectivamente de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, Armada de México, para crear este cuerpo. Más aparte, ha hecho una convocatoria de 50,000 jóvenes que sean reclutados en esta fuerza. Es extremadamente polémica esta idea porque él quiere que esta sea un cuerpo de seguridad de índole militar y bajo el control militar. De hecho, justamente hoy día el Poder Legislativo está debatiendo este tema, aunque se estima que va a pasar como el presidente lo desea en esta estructura de gobierno, una fuerza militar dirigida bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto que además de ganar la presidencia, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y además tiene el control de más de alrededor de 21 congresos locales de los 32 estados, lo cual es importante porque para hacer modificaciones a la Constitución, además de pasar bajo la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se requiere la aprobación de por lo menos 17 congresos locales para que estas modificaciones constitucionales procedan. Lo que López Obrador está proponiendo en esta otra fase del combate a la inseguridad es crear este cuerpo, que sería el germen de una suerte de Policía Nacional, no lo tenemos claro,
Pero esa es la gran apuesta de López Obrador en cuanto a la inseguridad. Bueno, gracias por ese panorama tan completo. Yo recuerdo en una de las columnas tuyas, dijiste algo que este cambio que propone el presidente López Obrador sería un experimento inédito en el país, que le daría un vuelco inesperado y positivo a México, pero que requiere de una gran voluntad de la colectividad para acompañar estos cambios. ¿Cuál es tu lectura al respecto, si podrías ampliar esa afirmación? De hecho, la primera prueba que estamos viendo de esta confianza o de esta apuesta de López Obrador por la población, por la ciudadanía, está sucediendo desde principios de año, cuando una de sus estrategias para el combate al crimen organizado fue atacar la extracción ilegal de combustible de ductos. Esta práctica en México se le denomina huachicoleo, es un término bastante... Es una palabra que la hemos aprendido todos en Latinoamérica y acá en Estados Unidos, los que hablamos español e inglés. Háblanos también de esa parte, tal vez como un ejemplo de qué es esa voluntad colectiva. Pues mira, lo que está sucediendo es que, bueno, para empezar, este es un problema pervasivo, siempre ha existido la extracción ilegal de combustible, pero en los últimos 6 años se ha convertido en un problema realmente serio, un problema tanto por las pérdidas que le representa al Estado mexicano, dado que el Estado mexicano hasta el día de hoy es el principal proveedor de combustibles líquidos en el país, es decir, 9 de cada 10 litros de gasolina que se venden en México son provistos por Pemex, aunque en la última milla, como se le denomina, haya otras marcas, gasolineras de otras marcas, Mobile, Shell, BP. En realidad, quien lleva ese combustible a las gasolinerías es Pemex, sigue siendo. Estos robos se han convertido en un problema, primero económico para el país por las pérdidas que representa, pero además un problema de seguridad, porque estos grupos se han convertido en grupos muy agresivos, armados con armamentos extremadamente peligrosos, armamentos de guerra. Estamos hablando, se han llegado a decomisar armas antitanque, se han llegado a decomisar todo tipo de rifles de asalto, es decir, son grupos muy armados, muy violentos y que además cuentan con el apoyo de numerosas poblaciones. En estados como del centro del país, como por ejemplo Puebla, se ha encontrado que poblaciones enteras ya viven de esta extracción ilegal de combustible, sacándolo de los ductos y comercializándolo. Ahora bien, la estrategia de del presidente López Obrador... Perdón, una pregunta para que Adelante. nuestra audiencia tenga una idea de la magnitud. ¿De qué cantidad de cisternas o de pipas, como llaman ustedes en México, estamos hablando de robo diarios? Pues está hablando, de hecho, se ha cambiado un poco la métrica porque solía medirse en litros, y a partir de que empezó esta crisis, y quizá para ejemplificar de una manera más comprensible, el presidente López Obrador decidió pasar a una métrica en pipas, es decir, en contenedores de alrededor de 20,000 litros. Pues básicamente él decía en sus primeras declaraciones al principio del año que lo que se estaba robando al día eran el equivalente alrededor de 1,000 pipas diarias. Es decir, una cantidad... 1,000 camiones cisternas diarios. Es correcto, 1,000 camiones cisterna al día se estaban extrayendo tanto desde los ductos, es decir, por agujeros que se perforaban en los ductos extrayendo el combustible, como a través de otras formas dentro de la misma Pemex, es decir, de la refinería se extraía combustible que se sacaba por medio de facturas falsas, por medio de sobornos a los encargados de vigilancia, a los encargados de los que le denominan despachadores, es decir, se había vuelto un problema pervasivo. López Obrador, tú antes que te interrumpa, nos comentabas que decide hacerle frente, pero que las personas que han vivido de ese negocio oscuro resisten grandemente, ¿verdad? Ahí nos quedamos. El gran tema en cuanto a la resistencia, primero tiene que ver en dos cosas. El remedio que López Obrador propuso para esto, para cortar el problema de raíz, es una medida pues bastante draconiana, porque cerró buena parte de los ductos que conducen el combustible. Hay que decir también que buena parte del combustible, alrededor del 80% del combustible que se consume en México es de importación. Proviene generalmente de las refinerías que se encuentran en la región del Golfo de México y se traslada al estado de Veracruz vía barco, y de ahí se envía por ductos al centro occidente del país. Pues bien, López Obrador decidió cortar el paso de combustible en esos ductos y reemplazarlo por un sistema de transporte terrestre a través de grandes contenedores, de grandes pipas, de más de 20,000 o 40,000 litros de capacidad, lo cual ha generado enormes disrupciones en el suministro de combustible.
Estamos hablando de que la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene el tamaño de la ciudad de Nueva York, ha tenido varios días donde no ha habido una sola gota de combustible, lo cual ha generado enormes disrupciones en la actividad económica. Otras ciudades, por ejemplo, Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande del país, se ha quedado intermitentemente sin combustible ya por más de 4 semanas. Una región importantísima para el desarrollo económico del país, como es el Bajío, es decir, los estados del centro occidente del país, que son los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, una parte de Jalisco y una parte de Michoacán, tampoco tienen combustible de manera estable desde principios de año. Entonces esto ha generado enormes molestias, gigantescas filas de personas esperando la llegada del combustible, pero lo más interesante del asunto es que pese a todo esto, la popularidad del presidente López Obrador no solo no ha bajado, sino se ha incrementado. De hecho, se presentaron en esta semana algunas encuestas y se ha encontrado que la aceptación que tiene López Obrador entre la gente se ha incrementado, más gente lo apoya, lo cual de suyo es sorprendente. Y lo segundo que es sorprendente y llama la atención, además del creciente apoyo, y ha sido algo muy comentado aquí en México, es el tema de la respuesta de la gente. Hace 2 años, como te comentaba, se liberaron los precios de los combustibles, lo cual desató una inconformidad que se convirtió en disturbios violentos, se convirtió en saqueos, durante por lo menos los primeros 10 días del año 2006, fue una inestabilidad tremenda, hubo saqueos incluso en ciudades del norte del país que nunca se había presentado, fue una situación muy seria, y hoy día esto se ha recibido con mucha serenidad. Obviamente ha habido casos de enfrentamientos, de gente que se pelea en las filas, pero increíblemente la gente hasta el día de hoy, y ya llevamos casi 4 semanas de esta situación irregular, la gente se ha comportado con mucho orden, mucha serenidad. La gente se le pregunta y dicen, entendemos que esta situación es complicada, nos afecta a la vida diaria, pero entendemos por qué se tenía que hacer. Y esto a mí en lo personal me deja entender que el respaldo que tiene López Obrador es enorme, probablemente en buena medida, porque a diferencia de otros presidentes, él no solamente ha decidido tomar estas medidas, sino que incluso las vive. Él no se ha ido a aislar a lo que era la residencia oficial de Los Pinos, no se traslada en un vehículo artillado, en un vehículo blindado, utiliza un sedán Volkswagen, si no mal recuerdo, con alrededor de 10 años de antigüedad, no tiene guardaespaldas, es decir, nada más para darle una idea, el cuerpo de guardias presidenciales que resguardaban al presidente era de alrededor de 2,000 militares hasta la llegada de López Obrador, y lo ha reemplazado con un grupo de 20 ayudantes que no llevan armas, y de los cuales 10 son mujeres y 10 son hombres. Entonces, al parecer, López Obrador está teniendo una enorme aceptación y la gente está entendiendo hasta el día de hoy, y quiero hacer esa gran acotación hasta el día de hoy, la naturaleza del problema y que esto va a representar sacrificios que se van a tener que hacer. ¿Qué va a suceder después? Si la gente se va a cansar de esperar, no lo sabemos, pero hasta el día de hoy, e increíblemente para una sociedad tan diversa como la mexicana, hay casi una unanimidad de aceptar lo que está haciendo López Obrador y además de tomarlo como una medida necesaria a la cual la gente está dispuesta a aceptar incomodidades en su vida diaria. De estos desafíos domésticos tan grandes que enfrenta México, quiero dar un pequeño salto a la parte internacional y al rol de México como un país tan importante a nivel de las Américas y bueno, a nivel global. En la inauguración de su gestión de 6 años, AMLO saludó cordialmente a Mike Pence, el vicepresidente, a Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, y también saludó muy cordialmente a Miguel Díaz-Canel de Cuba, a Evo Morales de Bolivia y Nicolás Maduro de Venezuela. Evitó últimamente criticar a Venezuela en la instalación del presidente Maduro, y tampoco ha confrontado al gobierno de Estados Unidos directamente sobre el tema del muro, por ejemplo. ¿Cuál consideras tú será la estrategia internacional de México? Y si tú piensas que con tanto desafío doméstico, México tendrá la posibilidad de proyectar su liderazgo en Latinoamérica como lo hacía en el pasado. Bueno, hay que decir que en la Constitución mexicana está establecido los grandes lineamientos de cómo debe ser la política exterior mexicana. De hecho, existe un concepto denominado la doctrina Estrada, propuesta por un secretario de Relaciones Exteriores en la década de 1930, llamado Genaro Estrada, y este ha sido el paradigma bajo el cual funcionó la política exterior mexicana por lo menos hasta finales del siglo pasado.
Esta política se puede resumir como que México no se mete ni en controversias, ni emite juicios sobre otros países, porque no desea que otros países hagan juicios o emitan o interfieran en la soberanía mexicana. Esta política fue abandonada en el año 2000 cuando llegó Vicente Fox. Él fue muy vocal de confrontar al régimen cubano. Posteriormente Felipe Calderón también, y Enrique Peña Nieto también en cierta medida también buscó enfrentar o por lo menos contrastarse respecto de regímenes como el venezolano. López Obrador, él ha dicho, y lo dijo desde su campaña, él ha escrito libros incluso, donde ha señalado que la mejor política exterior de México es la política interior. Es decir, México no debe de buscar liderazgos, México no debe de estar, como decimos aquí en México, ser candil de la calle y oscuridad de la casa. México no va a inmiscuirse en los asuntos de otros países, sea el muro que propone el presidente Donald Trump, sea la naturaleza o la existencia o la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Básicamente lo que va a determinar la política mexicana es la no intervención. Es decir, México, y no es ningún misterio, ya incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se lo ha hecho saber a los embajadores en una reunión que tuvieron la semana pasada. La política es: no vamos a meternos en problemas de otros países. En el caso venezolano, básicamente lo que México hizo fue abstenerse de reconocer o desconocer al régimen de Nicolás Maduro, que asumió el día de ayer, si no mal recuerdo, la presidencia. México dice: nosotros no emitimos ningún mensaje de reconocimiento o desconocimiento y nos proponemos como actores en el diálogo de los actores internos en Venezuela. Esta parte estará por verse, sabremos si llega o no a una conclusión feliz. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, que es la relación exterior más importante para México, lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador reiteradamente es que él tampoco quiere confrontarse con el régimen de Donald Trump, que él respeta las decisiones del presidente Trump, sean de la naturaleza que sean, y que él tampoco va a intervenir en ese tema, no va a confrontar a Estados Unidos, no va, específicamente el gobierno de Estados Unidos, no va a entrar en diferendos con él, y que pues básicamente él va a tratar de llevar la situación en los términos más cordiales posibles, incluso aceptando cosas como, por ejemplo, que de facto México se está convirtiendo en lo que le denominan el tercer país seguro, es decir, un país donde las personas que no son aceptadas, los migrantes o refugiados que quieran llegar a Estados Unidos y deseen tramitar sus permisos, lo puedan hacer en México en vez de estar en Estados Unidos. Leo, nos hemos quedado con segundos. ¿Dónde puede la audiencia seguir tus comentarios, leerte a menudo, hasta la próxima vez que podamos encontrarnos acá en el programa? ¿Dónde escribes y cómo te pueden seguir? Mi Twitter es @LeoJournalist y me pueden encontrar en la sección de blogs del Huffington Post en México. Bueno, te agradecemos muy de veras. Como siempre ha sido un tiempo que hemos aprendido tantísimo. Esperamos volverte a ver muy pronto y gracias por la perspectiva que nos has dado. Realmente hemos podido entender mucho más en este programa y te agradecemos nuevamente tu presencia. Muchísimas gracias por invitarme.